En este video resolveremos este problema 41 que pertenece a la sección 4.7, que es la sección de optimización del libro de cálculo de Stuart, octava edición. En este nos piden encontrar la capacidad máxima que podríamos nosotros obtener formando un vasito cónico a partir de una pieza como la que se muestra acá. Entonces, comenzamos. El problema 41 dice así: un recipiente cónico para beber se hace de una pieza circular de papel de radio R, aquí tenemos la pieza circular de radio R, mayúscula, recortando un sector y uniendo los bordes CA y CB que se muestran acá. Nos piden encontrar la capacidad máxima de dicho recipiente. Entonces acá nosotros podemos observar aquí una pieza de papel circular como la que se muestra aquí en el problema. Le hemos recortado aquí un pedazo y luego hemos unido, como indica el problema, estos dos extremos. Al unir esto mediante esta cinta de papel podemos observar que se va a formar una pieza cónica. Aquí la podemos ver con su vértice hacia arriba y aquí con su vértice hacia abajo. Ahora, el tamaño de este sector circular que estamos quitando pues puede variar. Por ejemplo, acá podemos ver una comparación. Esta es la que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Aquí tenemos un sector circular que se ha cortado y que es más grande que el que teníamos aquí arriba, y aquí podemos observar que tenemos otro vasito de papel que tiene un radio y una altura diferente a la que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar cuál va a ser el vasito de papel cónico de mayor capacidad que podemos nosotros lograr. Entonces vamos a resolver el problema de la siguiente manera. Primero, debemos recordar que esto es un círculo de radio R. Aquí tendríamos nosotros entonces esta longitud que sería igual a este radio o a este radio, y aparte cuando nosotros formamos el papel, el vasito de papel, pues tenemos aquí un radio R minúscula, pero este es el radio del vasito cónico, y además tenemos aquí una altura H para ese vasito. De acá de la figura nosotros podemos fácilmente ver que hay una relación entre R minúscula, H minúscula y R mayúscula, y esa está dada por el teorema de Pitágoras. En este caso tendríamos que R cuadrado mayúscula va a ser igual a H cuadrado más R cuadrado. Vamos a llamar esta la ecuación número 1. Por otro lado, lo que queremos optimizar es el volumen del vasito de papel. Entonces, como ese vasito de papel tiene la forma de un cono, vamos a escribir la formulita para el cálculo del volumen de un cono, que en este caso sería pi tercios de R cuadrado por H. Le vamos a llamar esta la ecuación número 2. Como observamos acá tenemos dos variables, R y H. Sin embargo, por la ecuación 1, que nos va a servir como una ecuación de restricción, nosotros vamos a obtener entonces una formulita que va a depender de solamente una variable. Aquí lo que podemos hacer es de la ecuación 1, podemos despejar R cuadrado minúscula, y R cuadrado minúscula va a ser entonces igual a R cuadrado mayúscula menos H cuadrado. Aquí debemos recordar que esta R va a ser constante porque es el radio de la pieza circular de donde nosotros estamos haciendo el vasito de papel. Entonces lo que podemos hacer es, como vimos en las fotografías anteriores, variar el tamaño del sector que estamos quitando. Entonces si a esto le llamamos la ecuación número 3 y luego sustituimos la ecuación 3 en la ecuación número 2, ya vamos a tener una formulita para el volumen en términos únicamente de la variable H, y nos quedaría de esta manera. Tendríamos pi tercios, que es el numerito que aparece acá, luego tendríamos R cuadrado, que de acuerdo a la ecuación 3 lo podemos sustituir como R cuadrado menos H cuadrado, y luego esto multiplicado por H, que es lo que tenemos acá. Luego podemos aquí efectuar la multiplicación y entonces nos queda que en vez de H va a ser igual a pi tercios de, aquí tendríamos R cuadrado por H, y luego tendríamos menos H cuadrado por H, esto nos va a quedar H al cubo. Entonces aquí ya tenemos la formulita que es la que nosotros necesitamos para poder encontrar el volumen máximo que puede tener este vasito de papel. Entonces ahora vamos a calcular cuánto vale B' de H. Entonces en este caso nos quedaría, copiamos el pi tercios. Recordamos que R mayúscula es una constante, es esto. Entonces la derivada de R cuadrado H respecto de H solamente nos va a quedar R cuadrado menos la derivada de H al cubo va a ser 3H al cuadrado. Ahora vamos a buscar los números críticos, y para eso lo que tenemos que hacer es que vamos a tomar la derivada y la vamos a igualar a 0. Y esto va a ocurrir si R cuadrado menos 3h cuadrado es igual a 0, porque este factor pi tercios a la hora de que se multiplique por este numerito, pues para que esto sea 0
esto es lo que debe ser 0, el factor que está aquí por el cual se está multiplicando pi tercios. Entonces de acá nosotros podemos despejar el valor de h de la siguiente manera. Aquí nosotros tendríamos que r cuadrado es igual a 3h cuadrado, o que h cuadrado es igual a r cuadrado partido 3, o que h es igual a la raíz cuadrada de r cuadrado sobre la raíz cuadrada de 3. Ahora aquí recordemos que raíz cuadrada de r cuadrado es valor absoluto de r partido raíz de 3. Pero como en nuestro caso r es un radio, entonces el valor absoluto de r es la misma r. Entonces nos queda al final de cuentas que como r es mayor que 0, entonces el valor absoluto de r simplemente es r, y por tanto nos queda que el valor crítico es h igual r partido raíz de 3. Si nosotros hacemos el cálculo de 1 sobre raíz de 3, esto va a ser aproximadamente 0.58, por lo tanto el valor crítico es aproximadamente 0.58 por r. Esto nos va a servir para definir nuestros intervalos que vamos a considerar. Aquí también debemos de recordar cuál es el dominio de esta función, el dominio físico. Entonces recordemos acá que nuestro vasito de papel pues va a tener una altura h que cuando nosotros lo formemos pues va a ser mayor que 0, y va a ser un valor también menor que esta r mayúscula. Entonces el dominio en este caso sería el conjunto de valores h, tales que h va a ser mayor que 0 y menor que r mayúscula. Entonces ahora vamos a construir una tablita en donde vamos a utilizar la prueba de la primera derivada para determinar si aquí lo que tenemos es un valor máximo local o mínimo local. Entonces si dibujamos acá nosotros una recta numérica que nos sirva para identificar los intervalos, tendríamos aquí 0, aquí tendríamos por ejemplo el valor de r sobre raíz de 3, que ya sabemos que es aproximadamente 0.58r, y por último pues tendríamos por acá el valor de r, acá digamos. Entonces vamos a construir nuestra tablita de la siguiente manera. Vamos a necesitar 3 entradas, 3 columnas. En la primera entrada pues vamos a tener nosotros ya sea el intervalo o el número crítico, vamos a poner así, o sea un intervalo o un número crítico. Luego acá vamos a tener un valor de prueba, y por último en la última entrada vamos a tener el signo de b' de h, que es lo que nos va a servir para aplicar la regla de la primera derivada. Recordemos que en este caso b' de h está dada por esta expresión, pi tercios de r cuadrado menos 3h cuadrado. Entonces el primer intervalo iría desde 0 hasta r sobre raíz de 3, sería un intervalo abierto. Entonces de 0 hasta r raíz de 3. Luego el siguiente sería el valor crítico, el número crítico h igual a r sobre raíz de 3. Y el último intervalo iría desde r raíz de 3 hasta r, abierto también. Entonces tendríamos acá r sobre raíz de 3 hasta r. Ahora vamos a escoger los valores de prueba. Como ya vimos que r sobre raíz de 3 es aproximadamente 0.58r, pues un valor de prueba aquí para h podría ser muy bien h igual 0.5 por r. En el caso de acá, pues tenemos que h debe ser r sobre raíz de 3 porque es el número crítico. Y luego acá, como estamos en el intervalo de r raíz de 3 hasta r, o sea de 0.58r hasta r, pues un numerito que nos podría convenir para trabajar podría ser, por ejemplo, 0.75 por r. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a determinar cuál es el signo de BH'. Entonces veamos, por ejemplo, qué pasa cuando nosotros evaluamos B' en el valor 0.5r. Entonces acá colocamos 0.5r y vamos a sustituir en esta expresión pi tercios de r cuadrado menos 3h cuadrado. Entonces nos queda aquí pi tercios de r cuadrado, y en lugar de h cuadrado, de este término h cuadrado que tenemos acá, vamos a colocar 0.5 por r al cuadrado, y eso por 3. Entonces voy a tener acá menos 3 por 0.5 por r al cuadrado, y aquí cerramos. Entonces acá podemos nosotros sacar un factor común que es r cuadrado, y nos queda pi tercios de r cuadrado
Y luego aquí nos quedaría 1, aquí nos quedaría 0.5 al cuadrado, o sea, un medio al cuadrado, eso es un cuarto. Entonces aquí tendríamos 3 cuartos, tendríamos 1 menos 3 cuartos, entonces eso nos quedaría un cuarto, nada más. Entonces ya a la hora de efectuar aquí la multiplicación tendríamos pi r cuadrado sobre 12, el cual evidentemente es un número mayor que 0. Entonces el signo de b' de h aquí en este intervalo va a ser positivo. En el valor crítico ya sabemos que es 0, el valor que vamos a obtener cuando volvemos en la primera derivada. De la misma manera, repitiendo un proceso similar a este, cuando nosotros hacemos b' valuada en 0.75 por r, nos va a quedar aquí entonces pi tercios de r cuadrado menos 3, ahora sería 0.75, que sabemos que es 3 cuartos, por r al cuadrado. Igual como hicimos hace un ratito, si sacamos el factor común r cuadrado, aquí vamos a tener pi tercios de r cuadrado, y aquí tendríamos 1, y aquí tendríamos 3 cuartos al cuadrado, es 9 16avos, multiplicado por 3 nos da 27 16avos, entonces aquí tenemos 1 menos 27 16avos. Si hacemos esa operación, nos queda que esto va a ser pi tercios r cuadrado por menos 11 16avos. Entonces, de aquí es claro que esto es una cantidad negativa y por lo tanto aquí tenemos un signo menos. Entonces podemos ver acá que primero la función es creciente, tiene pendiente positiva, luego la pendiente se hace 0 y luego la pendiente es negativa, o sea, quiere decir que va más o menos de esta forma, obteniendo aquí la pendiente 0 justamente en el valor de h igual r sobre raíz de 3. Entonces esto me dice que aquí lo que tenemos es un máximo local. Y como este es el único extremo relativo en el intervalo I, que está definido en este caso por el dominio de H, que va desde 0 hasta R, entonces este máximo local ya sabemos por la prueba del único número crítico que este se convierte automáticamente en el máximo absoluto. Entonces ya con eso ya tenemos las dimensiones que van a hacer que nosotros tengamos un volumen máximo. Ya lo único que nos quedaría para determinar cuánto vale ese volumen máximo es agarrar el valor de R sobre raíz de 3 y sustituirlo en esta expresión para B de H. Es lo que vamos a hacer a continuación en la siguiente diapositiva. Partiremos entonces de la ecuación 4 que nos da el volumen en términos de H, que es pi tercios de R cuadrado por H menos H cubo. Y eso es lo que vamos a hacer entonces aquí, vamos a sustituir el valor de H, R sobre raíz de 3. Entonces es lo que haremos en la siguiente diapositiva. Entonces copiamos nuestra expresión para B de H, que como acabamos de decir, B de H de la ecuación 4 es pi tercios de R cuadrado por H menos H al cubo. Entonces vamos a sustituir el valor de H, que en este caso vimos que el número crítico es R sobre raíz de 3. Entonces nos queda aquí pi tercios de R cuadrado por H, que sería en este caso R sobre raíz de 3, menos H al cubo, que sería en este caso R al cubo, partido raíz de 3 elevado al cubo, que lo podríamos poner como raíz de 3 que multiplica a raíz de 3 elevado al cuadrado. Entonces de acá podemos nosotros ver que tenemos un r cubo, que sería un factor común. Tendríamos acá pi r cubo. De acá tendríamos un factor común que es raíz de 3, entonces nos quedaría acá 3 raíz de 3, y entonces acá ya solamente nos sobrevive en esta parte un 1, y aquí nos va a sobrevivir un raíz de 3 elevado al cuadrado, que es 3. Entonces aquí tendríamos 1 menos 1 tercio. Esto nos va a quedar entonces que es pi r cubo sobre 3 raíz de 3. Aquí nos queda 1 menos 1 tercio, que sería 2 tercios. Y finalmente entonces obtenemos que el volumen es máximo cuando este alcanza el valor de 2 pi r cubo sobre 9 raíz de 3, donde este 9 es el producto de 3 por 3, y eso, como dijimos, ocurre cuando el valor de h es r sobre raíz de 3. Entonces este es el volumen máximo. Entonces ya por último solo daríamos la solución, ya que es un problema con palabras, y diríamos que el volumen máximo posible en este caso es de 2 pi r cubo
sobre 9 raíz de 3. Como no sabemos qué unidades tenemos, lo dejamos como unidades cúbicas. Y con eso resolvemos entonces este problema.